La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias a Dios que en su amor y misericordia nos permite llegar a todos ustedes. Desde donde quiera usted esté sintonizando esta señal, te decimos bienvenido. Yo pido a Dios que su bien y su misericordia sea impartido también en ti y en tu casa, y que en la medida que exponemos la palabra del Señor, el Señor te bendiga, te otorgue esa porción que Él ha planeado para ti también. Así que en el nombre del Señor Jesucristo quiero reiterar, eres muy bienvenido. Vamos ahora a abrir el libro de Dios y extraer el rema del Espíritu, que es la palabra iluminada por el Espíritu y aplicada de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Así que en el nombre del Señor, vamos ahora a abrir el libro de Dios. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 4, en los versículos 10 y 11, la Reina Valera dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar con el mensaje que ya por 2 ocasiones hemos compartido: el carácter de los depositarios, como ustedes ven en pantalla. El carácter de los depositarios. Esta sería la parte número 3 y vamos a ver hasta dónde el Señor quiere llegar. Puede ser que este sea el último mensaje que vayamos a compartir de este tema. Solo Dios lo sabe. La vez pasada yo me enfoqué más en los dones, explicando, por ejemplo, que todos los miembros del cuerpo, a todos se nos confiaron, sea un don o diríamos dones. Eso ustedes saben que Dios lo repartió a como Él lo consideró. Porque dice el texto, nada más menciono, dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y dice el versículo 7, que lo estoy mencionando, es 1 Corintios 12, que es donde nosotros quedamos la vez pasada, en 1 Corintios 12. Dice en el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho del cuerpo de Cristo. Así que todos los miembros del cuerpo tienen una confianza de Dios, tienen una capacidad que Dios les ha confiado. Y entonces por eso se hace necesario que podamos alcanzar madurez, que podamos desarrollar el carácter de Cristo para cada vez ministrar aquella capacidad con más responsabilidad y ser más diligentes, más atinados, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Yo les dije, amados, y lo repito hoy, no hay ningún creyente que no tenga ninguna función que llevar a cabo. Les dije también que en el cuerpo de Cristo nadie sobra. Todos tienen una parte. Nadie debe menospreciar a nadie. Nadie es más que nadie. En el cuerpo de Cristo somos miembros y cada miembro tiene su función. Nosotros lo vimos a la luz de la Escritura. Así que entonces voy a ver con ustedes el último versículo del capítulo 12. Por favor, búsquelo, que es el verso 31. Dice: procurad pues los dones mejores,
Eso yo lo expliqué la vez pasada. Todos los dones ya sabemos que son dados por el Espíritu Santo y ninguno de ellos debería ser menospreciado. Pero aquí cuando dice procurad pues los dones mejores, está diciendo los dones que traen más beneficio al cuerpo de Cristo. Aquellos dones que traen más beneficio. Muy bien. Ahora dice la parte siguiente de ese texto, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Exactamente ahí nos quedamos la vez pasada. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y yo les dije que con esas palabras el apóstol Pablo introduce el capítulo del amor, que es primera de Corintios 13, porque él está terminando ahí el 12. Aunque ustedes saben, yo eso lo estoy diciendo, ustedes saben que la separación fue una cuestión humana para la facilidad de comprensión, porque el texto fue de corrido, la carta como tal. Pero yo hago esa aclaración para que entendamos que a partir de ahí, él pone un punto y dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente que el camino que él ha venido mencionando. Y el camino del cual él está hablando, ¿qué son los dones? Ahora, ustedes recuerden el contexto, estamos hablando de la iglesia de los Corintios. Y en esta iglesia resulta que no faltaba ningún don. Ellos era una iglesia muy carismática, pero cuando uno revisa, era una iglesia muy carnal. Una iglesia carismática, pero carnal. O sea, llena de las capacidades, pero en cuanto al carácter, nada. Llena de los dones, pero en cuanto al fruto, nada. Recuerdan que he hecho énfasis en cuanto a los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Y les he dicho que primero es el fruto del Espíritu, hay que crecer en el fruto del Espíritu y después, seguidamente, crecer en los dones, porque es que no podemos simplemente decir, bueno, voy a crecer en el carácter, voy a crecer en el fruto del Espíritu y simplemente no hago más nada. No, hay que crecer, pero simultáneamente ejercer. Diga, hay que crecer, hay que crecer, pero seguidamente hay que ejercer. Ustedes saben que Dios es un Dios que actualmente está trabajando. Hasta ahora mi Padre y yo, dijo Jesús, trabajamos. Jesús está trabajando a la diestra del Padre. Eso dice Hebreos, que Él está intercediendo por nosotros. Él está ahí presente con el Padre. Y cada vez que nosotros como iglesia cometemos una falta, Jesús le recuerda al Padre y dice, Padre, pero mírame a mí. Aquí estoy yo. Porque Jesús delante del Padre nos representa a nosotros. ¿Qué fue lo que yo dije? Y nosotros delante del mundo, ¿a quién tenemos que representar? A Cristo. Él está en el cielo representándonos a nosotros. Nosotros estamos en la tierra y debemos representarlo a Él. Es lo que la Biblia dice, que somos embajadores de su reino. ¿Se da cuenta? Entonces, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. ¿Se da cuenta? Vean que cuando yo digo que Cristo nos representa a nosotros en el cielo, ¿acaso la Biblia nos dice en Efesios que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales? ¿Con quién? Con Cristo. Con Cristo. O sea que tú estás más cerca que los ángeles del trono de Dios. Porque tú tienes que entender que donde quiera que esté Cristo, ahí está la iglesia. Qué bueno es que sepamos y que se diga aquí en la tierra, y donde quiera que está la iglesia, ahí está Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con Él. Diga, yo me uní a Él y soy uno con Él.
Ya nosotros no estamos afuera, nosotros estamos adentro. ¿Acaso no es eso lo que significa la palabra de la reconciliación? ¿Se recuerdan al apóstol Pablo cuando él está rogando y dice que él está rogando como si Dios rogase por él? Reconciliados, haciendo un llamado de reconciliación. Y también dice la palabra, cuando vino Cristo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo todas las cosas, reconciliando al mundo con Dios. Wow, eso es tremendo. Cristo vino a unirnos otra vez al Padre. Cristo vino a devolverle al Padre lo que por causa del hombre el Padre había perdido. Eso es maravilloso, querido hermano, que pudiéramos nosotros entenderlo. No seríamos tan egoístas, no pensaríamos tanto en nosotros, sino en Él. Pensaríamos en Él, pensaríamos en el bien del Señor, como he dicho reiteradas veces, que si Dios alcanza lo que Él se propuso, esa será mi alegría, eso será mi gozo. No importa que Dios le quite a uno lo que quiera quitarle, y eso es muy fuerte decirlo y es más fuerte vivirlo, pero eso tiene que ser una verdad en nosotros. Todo aquello, Señor, que tú quieras quitarme, quítamelo si te beneficia a ti. No hay muchos amenes, pero eso así es. Hay que llegar a esas convicciones. ¿Acaso no llegó Cristo a esas convicciones? Y por el gozo puesto delante de Él, ¿qué dice la Biblia? Soportó la cruz. Dios me dio un tema a mí, que no sé para cuándo será, pero yo lo tengo ahí. Y por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Amados, el apóstol Pablo muestra por el Espíritu un camino más excelente. Y él termina e introduce, amados, 1 de Corintios 13. Y 1 de Corintios 13 lo que dice es que la mera posesión de los dones no es tan importante como ejercitar estos dones en el fruto del Espíritu, que es el amor. Amados, el amor piensa en otros, no en sí mismo. El amor piensa en otros. Yo les dije a ustedes que la iglesia de Corinto era una iglesia carismática, llena de carisma. Recuerde que la palabra don es la palabra carisma. Y carisma es regalo. Son capacidades, ya dije. Era una iglesia que tenía capacidades, pero no tenía carácter, no tenía el carácter de Cristo. El amor piensa en otro, no en sí mismo. Es maravilloso ver a un hombre destacadamente dotado por el Espíritu Santo, pero aún más maravilloso que este hombre emplee este don para edificar a otros en la fe, no para atraer la atención sobre sí mismo, que es lo que pasa mucho hoy en la iglesia. Hay muchos dones y qué bueno, pero lo triste es que falta el carácter para entender que la iglesia es del Señor. ¿Se recuerdan ustedes de Juan el Bautizador, o como se le conoce, Juan el Bautista? Cuando los discípulos suyos, los de Juan, estaban preocupados porque todos estaban yendo con Cristo. Y los discípulos llegaron a decirle a Juan que su gente se estaba yendo con Cristo. ¿Y qué le dijo Juan? Juan le dijo esto: yo no soy el esposo es Él. Yo soy amigo de la esposa. O sea, yo tengo un trabajo que cumplir con la iglesia, pero la iglesia le pertenece a Él, porque la iglesia es del Señor y no de los hombres. La iglesia es la novia, la desposada o la esposa de Cristo y de nadie más. La iglesia no le pertenece a los hombres. Pero ¿por qué el Espíritu Santo está apelando a este mensaje, hermano mío? ¿Por qué? Porque Él nos quiere guardar a nosotros y a todo aquel que pueda oírnos. ¿De qué?
de que nosotros podamos ejercer la función que Dios nos confió con responsabilidad, con el carácter de Cristo, para beneficio del reino de Dios. No para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio del reino de Dios. Mis hermanos, muchas personas pueden congregarse, pero la pregunta es: ¿cuántos crecen en el carácter para poder sufrir una circunstancia y mantenerse firme? ¿Cuántos retroceden por tonterías? ¿Cuántos se van de las iglesias por tonteras? ¿Qué es lo que ha faltado? Carácter, madurez. Por eso es el carácter de los depositarios, porque el Señor quiere que nosotros crezcamos en el carácter. ¿Para qué, hermano? Ahora que somos los depositarios de la verdad de Dios, podamos nosotros preservar esa verdad. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros, la iglesia, somos columna y baluartes de la verdad? Diga: soy portador de la verdad de Dios. Y diga: debo preservarla. Ahora, ¿cómo debo preservarla? Pura. Debo preservar la verdad pura. Hoy en día, mi hermano, se ha adulterado, se ha diluido la verdad de la palabra. Hay mucha contaminación. Discernimiento espiritual, ¿qué es? Es la capacidad del Espíritu dada a los hombres. ¿Para qué? Para que puedan identificar aquellas cosas que parece que son, pero no son. Parece que son, pero no son. Parece que es, pero no es. Discernimiento espiritual no es para saber qué es bueno y qué es malo. Eso es muy básico. Bueno, malo, eso es básico. Es poder identificar aquello que usted dice: parece que es, pero hay algo dentro de ti que te hace ver y tú dices: parece, pero no es. No es. No es. Hermano mío, hay un camino más excelente. Ahora que tenemos la verdad de Dios, debemos de preservarla pura, pura. No contaminemos lo que Dios nos ha confiado. ¿Qué yo dije? No contaminemos lo que Dios nos ha confiado. Recuerden ustedes, repito, nosotros no somos dueños. Y es bueno, y esto yo lo he dicho reiteradas veces, es bueno que todos nosotros, todos, aún los que no quieran oír, todos, es bueno que sepamos que un día estaremos cara a cara con el Señor y que Él nos va a decir: yo te confié esto, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con esto? Hermano mío, es muy sabio que nosotros podamos crecer en el carácter de Cristo, crecer en el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, diríamos en último análisis, el fruto del Espíritu es el amor. ¿Cuántos de ustedes saben que de acuerdo a la Biblia los dones son temporales? Bíblicamente los dones son temporales. Eso no es eterno. Los dones son temporales. Los dones son necesarios mientras estemos aquí. Pero les pregunto acerca del amor: ¿es temporal o es eterno? Es eterno. Vamos por favor a 1 Corintios 13. Leamos, por favor. Voy a leer desde el 1 en adelante y voy a llegar hasta el 13. Vean lo que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, oigan, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Siga. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Ahora vean ustedes, siguiente. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, ¿qué dice? ¿Se da cuenta? El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿qué dice? Se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Siga. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es en parte se acabará. Siga, por favor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Un momentito, por favor, el verso anterior. Vean ustedes que aquí hace énfasis en lo que yo estoy diciendo. Porque aquí niño, la connotación de niño aquí es inmaduro. Cuando yo era inmaduro, o sea, cuando comencé, cuando era un niño en la fe, yo pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, cuando ya fui maduro, cuando desarrollé carácter, y ahí es cuando Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En otras palabras, se ha desarrollado en mí, se ha materializado en mí la vida del Hijo. Ya no soy yo, ya no vivo para mí, ahora vivo para Él. Es Él en mí, aleluya. Dice, dejé lo que era de niño. Eso es lo que está faltando en la iglesia. Dejar lo que es de niño, dejar lo que es de niño y avanzar hacia ¿dónde? Hacia la madurez. Sigue el versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y el verso 13, escuchen. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Lean ustedes, lean estos tres, lean. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor no tiene que ver, hermano mío, con las habilidades, no tiene que ver con esas capacidades. El amor tiene que ver con lo que uno es, porque es fruto del Espíritu, es fruto del Espíritu, querido hermano. Hay que crecer para que cada vez se materialice en nosotros más y más el amor. El amor es la misma vida del Hijo. ¿Acaso no sabemos nosotros que Dios es amor? Dios no tiene amor, Dios es amor. Pero yo no estoy hablando del amor de este mundo, porque hay otras definiciones del amor, hay otros tipos de amor. Yo no estoy hablando de esas cosas, estoy hablando de eso que proviene solo de Dios. Y por eso entonces es que se puede materializar, hermano mío, solo si se crece, porque se crece en lo que uno es. Crezco primero en lo que soy y después simultáneamente voy creciendo en las funciones. Oye, voy perfeccionando lo que soy y voy perfeccionando lo que hago. No al revés, primero lo que soy y después lo que hago, para que entonces todo se haga conforme a Dios. ¿Me van entendiendo, queridos? ¿Me van entendiendo o no? Yo me detengo. Para que todo se haga conforme a Dios. Entonces, amados, el amor no caduca jamás. Repítalo usted. Es decir, a lo largo
de la eternidad, el amor seguirá. Seguiremos amando al Señor y nos seguiremos amando los unos a los otros, porque somos la familia eterna de Dios. Dios es un Dios de familia, por eso tiene hijo y tiene hermanos. El hijo y los hermanos del hijo. Yo no sé si entiende. Dios el Padre, el Hijo y nosotros los hermanos, hijos de Dios, hijos de Dios. Así que a lo largo de la eternidad seguirá el amor, en el sentido de que seguiremos amando al Señor y los unos a los otros. Pero resulta que los dones, en cambio, son de duración temporal. ¿Qué será de aquellos que solo crecieron en el don y no crecieron en el ser? Solo crecieron en el hacer. ¿Cuántos altares no están llenos de gente que hace bien las cosas? Ciertamente hacen bien las cosas. Ellos se perfeccionaron en el hacer, pero no se perfeccionaron en el ser. Son buenos para lo que hacen, pero pueden ser hasta desconocidos por Dios. Y los pastores, en buena parte tenemos la culpa. Porque rapidito queremos poner a la gente por sus perfecciones en el hacer. Y nos olvidamos en la inversión, en que hay que invertirnos en la gente en el ser, en el ser, en el ser, porque primero es ser. No debiera de ninguna manera importarnos el hacer, sino primero el ser. Y una vez que la gente es lo que es, ahora sí vamos al hacer. Porque no es que podemos decir que una cosa sí y lo otro no. Es todo, como yo he dicho, pero hay una cosa que es primero y otra cosa que será segundo. Primero el ser, primero lo que soy. Y yo digo eso, amados, porque bíblicamente, y quiero repetirlo porque ya lo he dicho, llegará un día donde muchos, dice así, muchos, le dirán al Señor: Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y dice que el Señor les dirá: ¿y ustedes quiénes son? Yo no los conozco, apartados de mí. Oigan cómo dice: hacedores de maldad. Hacían cosas que parecía correcto. Parecía, pero no era correcto, porque el Señor los llama hacedores de maldad. El carácter de los depositarios, que sea el carácter de Cristo, para que entonces cuando tú funcionas en el reino de Dios, tú siempre digas: todo esto es vertical. Y tú digas: no soy yo, es Él. Y tú digas: yo no soy digno de atar la correa de sus sandalias. Es Él, no soy yo. No me vean a mí, mírenlo a Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No es un asunto de talento, no es un asunto de habilidades, no es un asunto de capacidades. Es que se ve a Él. Ya dije que el amor nunca caduca. El amor es el camino más excelente. Es el sendero de luz que debe brillar profundamente en todas nuestras obras. Hermano mío, el cielo se vuelve de bronce cuando se obra sin amor. ¿Te imaginas, por ejemplo, en Corinto lo que estaba pasando? Ya sabemos que era una iglesia muy carismática. Esos hablaban en lenguas por doquier, todo el tiempo hablando en lenguas. Y era un tremendo desorden, hablando en lenguas. Y no que el hablar en lenguas esté mal, es que todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Hay que hablar en lenguas, es la impartición del poder de Dios.
Hermoso es el don de lenguas, porque podemos hablar con Dios, misterios con Dios, que el espíritu se edifica. Hay que hablar en lengua, pero todo tiene un orden. Aquí en la congregación mejor hablamos todos el lenguaje que entendemos, para que podamos entendernos. ¿Qué hay si yo estuviera predicando en lenguas? ¿Cómo entenderían ustedes? Al menos que tengan la interpretación de los diversos géneros de lengua que dice la Biblia. Pero y si no, no se va a poder. Pero resulta que esta iglesia hablaba que en lengua. Por eso es que la espiritualidad no se mide por la función que la persona ejerce. ¿Qué yo dije? La espiritualidad no se mide por la función. Usted no diga, ay, mire la hermana que espiritual, mira cómo habla en lenguas y tiembla. Esa misma que habla en lenguas y tiembla, a lo mejor es la más chismosa del barrio. Porque la espiritualidad no se mide por lengua ni por ninguna función. La espiritualidad no se mide por el vestido que uno viste, valga la redundancia. La espiritualidad no se mide si tengo o no tengo corbata. No vivimos en una iglesia extraña donde dicen, uy, llegó el apóstol. Y se interpreta que el apóstol es más. Así se interpreta, así se enseñó a la iglesia. Y yo caigo bien mal cuando digo esas cosas. Hay algunos que, wow, más algunos que probablemente pueden llegar a este asunto. Y ven, dice, ¡pa! Y me quita inmediatamente. Hasta ahí llegó conmigo. Uy, llegó el profeta. Así va la gente por la vida en la iglesia. Ah, yo soy apóstol y profeta. Ahora todo el mundo es apóstol y profeta. Todos son apóstoles. Porque se cree que esto es que qué diabladas más raras, hermano. Yo no sé ni qué palabra utilizar. ¿Cuántas tonterías? Es que se cree que un apóstol es más que un pastor. Es que se cree que un apóstol es más que un hermano. Llegó el apóstol. Hay que ponerle la alfombra roja. ¿Para qué? No, es lo que les digo. ¿Qué es lo que ha faltado? Carácter. Ha faltado carácter. Crecer en la vida del hijo. ¿Qué tal si le ponemos la alfombra roja al hijo? A Cristo. Aleluya. A Cristo. Que todas las luces proyecten ¿a dónde? A Cristo y nada más. Que lo vean a Él y nada más. ¿Por qué estoy hablando esto, hermano? Porque Dios te ha confiado a ti. Y tal vez tú puedas hasta tener en poco y a lo mejor no has descubierto lo que Dios te ha confiado. Pero puede ser que pase una década o dos y Dios te lleve tan lejos, querido hermano. Y tú necesitas oír esto. Tú necesitas oír, querido, que debes crecer en el carácter de Cristo, que es la vida del Hijo, para representar bien al Señor, para representarlo dignamente. Amados, vean ustedes lo que dice en Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, del verso 1 hasta el 5. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Siga. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque
todo lo que Dios creó es bueno. Por eso a mí no me diga que el banano es malo. Todo lo que Dios creó, y yo prefiero creerle a Dios. Que no coma fruta porque eso es bueno. Dios lo creó, y si no, usted hace a Dios mentiroso. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay muchas cosas que se han inventado los hombres para matarnos a nosotros mismos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Siga. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Amados, lo que quiero rescatar aquí es lo siguiente. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? ¿Qué significa el tema de la apostasía? ¿Cuántos de ustedes saben que bíblicamente una señal para la manifestación del anticristo es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Si yo me apego a la definición de la palabra como tal, apostasía, sería caer fuera del camino, caer fuera de la fe. Son personas que van por el camino y en un momento caen fuera del camino. Eso es apegándome literalmente. Ustedes saben, amados, que como hay muchas ramas de la cristiandad, también hay muchas formas de ver las doctrinas bíblicas. No toda la iglesia cree lo mismo en muchas doctrinas. Hay en otras, por ejemplo, las doctrinas esenciales. Casi todos los cristianos, sean bautistas, sean metodistas, sean, bueno, en general, ¿no? En las doctrinas esenciales casi todos creemos igual, que Jesús es el único camino, que de repente la salvación es por gracia, que la palabra es la verdad de Dios, las doctrinas esenciales. Esto que estoy hablando ahora mismo no es una doctrina esencial, la apostasía. Entonces algunos creen que estas personas, porque dice aquí que algunos apostatarán, algunos creen que son personas, cristianos legítimos, que un día desisten de la fe. Son cristianos verdaderos, personas que nacieron de nuevo y un día desecharon la fe. Algunos creen así, yo no creo así. Yo creo, como naturalmente creo que la salvación no se pierde, porque la salvación no es nuestra, la salvación no la alcanza el hombre, no es un mérito del hombre, es un mérito de Cristo. La salvación es por los méritos de Cristo. A nosotros nos corresponde creer, y como yo sé que naturalmente yo no puedo creer, entonces yo creo que primero Dios me imparte la vida, y una vez que Dios me imparte la vida, me imparte el don de la fe y el don del arrepentimiento. Entonces yo me arrepiento, creo, confieso a Cristo y entonces me apropio de la salvación. Así creo yo, y que la salvación es eterna, no es una salvación temporal. Y como la salvación yo no me la gané, tampoco la puedo perder, porque yo no me la gané, a mí me la dieron. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces yo creo que estas personas que van a apostatar de la fe simplemente son personas que estuvieron en la iglesia, que crecieron en la iglesia, que caminaron en la iglesia, que tenían el nombre de cristianos, o sea, nominales, cristianos nominales, profesantes de la fe. Pero estas personas nunca habían nacido de nuevo, sino que estuvieron. Por ejemplo, te lo voy a poner así rapidito: Judas Iscariote, el tesorero de Jesús. El tesorero de Jesús, Judas Iscariote, caminó con Jesús 3 años, escuchando a Jesús, a los pies de Jesús, comiendo con Jesús, viendo todos los milagros, las señales. Judas, como los demás, presenciaron, fueron testigos oculares de todas las maravillas que el Hijo de Dios hizo.
Y un día Judas se atreve a vender a Jesús, que de alguna manera la Biblia deja saber que este hombre de seguro era un amigo íntimo de Jesús, era un amigo muy cercano. Y yo digo que sí, porque era el tesorero, era de mucha confianza para Jesús, aunque Jesús sabía o no, Jesús sabía que Judas, o sea, Jesús sabía que dentro de Judas estaba el diablo. Jesús lo sabía claramente. Sin embargo, no había llegado la hora. No había llegado la hora. ¿Cómo somos los seres humanos? Nosotros rapidito queremos ir a destrozar la cizaña. Ya voy a destrozar la cizaña para que quede solo el trigo. ¿Y qué dijo el Señor acerca de eso? No. Dejen que crezca lo uno y lo otro. O sea que la cizaña va creciendo con el trigo. Y llegará el día. A Judas le llegó el día. Y Jesús sabía perfectamente, por eso le dijo a él el día que llegaron con los alguaciles y todo esto. Jesús sabía perfectamente que ya había llegado la hora. Haz lo que debes hacer. Judas es un apóstata. ¿Era un seguidor de Cristo? Claro que sí. Probablemente hablaba también como Cristo. Judas era un cristiano nominal, si se puede decir así. Es decir, solo tenía el nombre, pero no tenía realidades en el interior. Y estas personas, tristemente, amados, estas personas que se alejaron consciente y voluntariamente, o que se van a alejar y se están alejando, ustedes ven, amados, yo doy gracias a Dios que aquí vemos un buen grupo hoy, gloria al Señor, pero aún así ustedes ven sillas vacías. Pero si esto hubiese sido un show, una discoteca, esto estaría reventado, perdónenme en el término, estaría lleno, porque hoy, ¿qué es lo que vemos? La maldad que se está multiplicando por doquier. El mal es atrayente, el mal es como un imán, atrae a la gente, y donde quiera que haya una fiesta, una cosa, ahí están las multitudes. Pero tú dices, vamos a adorar al Señor, y ahí están los menos. ¿Y sabe por qué tienen que estar los menos? Porque eso está escrito en la palabra. Son los menos. Amado, yo les digo con mucho temblor delante del Señor, son muchísimos más los que se van a ir al infierno que los que iremos al cielo. Bíblicamente no dice que ahí está un camino espacioso y ancho, y dice que muchos van por él, y cuando llega el camino angosto dice que hay unos pocos apenas. Dele gloria a Dios porque usted está en el camino. Dele gloria al Señor porque usted está en el camino. Dele gloria al Señor porque estamos en el camino. Muchos van a apostatar de la fe. Muchos van a caer fuera del camino. Ahora, puede ser que alguno de nosotros piense diferente. Puede ser que usted piense, no, pastor, yo sí creo que la salvación se pierde. Hermano mío, no vamos, eso no es un conflicto para nosotros. Simplemente nos respetamos. ¿Qué tiene que ver eso? Nadie se salva por esas cosas. ¿Usted cree que alguien se salva porque cree que la salvación se pierde o porque hay mucha gente que, si no ha de ser porque la salvación depende del Señor, jamás, me atrevo a decir que ninguno llegaríamos al cielo? Porque si todos los días perderíamos la salvación. ¿Te imaginas cómo está el libro de la vida? Borrón. Y entonces, ¿te imaginas al Señor? Cada que tú pecas, el Señor borrando tu nombre. Y cada que tú te santificas, el Señor volviendo a escribir tu nombre. Y cada que vuelves y pecas, te vuelven a borrar el nombre. Y cada que vuelves y te santificas, te vuelven. Eso es una tontería. Dios no es así. Dios no es así. Además, yo creo que Dios escribió los nombres de los salvos desde antes de la fundación del mundo. ¿Hay o no en Dios presciencia? No presencia, presciencia. El conocimiento anticipado. ¿Ustedes creen que Dios nos escogió a nosotros porque Él sabía que nosotros íbamos a creer? ¿O Dios nos escogió a nosotros y por esa causa creímos?
¿Ustedes creen que nosotros elegimos a Dios? ¿O Dios nos eligió a nosotros? Ay, yo tengo 5 años de haber buscado al Señor. ¿Cómo de haber buscado al Señor? ¿Acaso el Señor estaba perdido? Es mejor decir, hace 5 años el Señor me encontró. Porque el perdido era yo. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el perdido era yo estaba perdido. ¿O acaso tú no? ¿O acaso tú no? ¿Sabe quién está más lejos de la salvación? Las personas que creen que están bien. No, yo estoy bien, a mí déjeme tranquilo. Ese cada día está más distante, cada día está más mal. ¿Por qué? Vean ustedes que cuando Jesús vino, ustedes saben que la Biblia dice claramente, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Los que estaban en el templo, los que se suponen que estaban interpretando a Moisés, no le recibieron. Los fariseos, los escribas, todas esas, diríamos, esos hombres, esos grupos, los religiosos, los intérpretes de la ley, los conocedores de la letra de la ley, no lo recibieron. En otras palabras, no lo recibieron los que se creían que estaban bien. Pero ¿saben quién sí lo recibió? La mujer adúltera. ¿Saben quién sí lo recibió? El ciego Bartimeo. ¿Saben quién sí lo recibió? La mujer samaritana. Aquellos que ciertamente estaban mal y que para los hombres eran pecadores, pero los santos no lo recibieron, pero los pecadores sí lo recibieron, aleluya. ¿Saben por qué? Porque Él dijo, ¿saben qué? Yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Yo vine por los enfermos. Y yo digo, yo era un enfermo, yo no veía, mas ahora veo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Quiero concluir, amados, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Yo doy gracias a Dios porque con el pasar del tiempo yo no le tengo miedo a esas palabras. No me da miedo hablar de la apostasía y decir lo que creo. No me da miedo hablar del libre albedrío, y digo libre albedrío. No me da miedo. No me da miedo decir la palabra predestinación. No le tengo miedo. Antes, hace una década o década y media atrás, yo no calzaban las cosas para mí. Habían pasajes bíblicos que yo decía, yo no lo puedo predicar porque yo no lo entiendo. Y si yo no lo entiendo, ¿cómo lo predico? Pero doy gracias a Dios que ha tenido misericordia de mí. Dice segunda de Timoteo 3, 1 al 5. También, y yo le digo a usted lo mismo, también debes saber esto, que en los postreros días, estoy hablando ahora del carácter de los hombres de los postreros días. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuchen, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano mío, escúcheme un momento. ¿Ustedes creen que este pasaje está hablando de personas del mundo o personas dentro de la iglesia? Mire, tienen apariencia de piedad.
o los que apostatarán de la fe. ¿Tú crees que son personas que están en el mundo? No, son personas que están dentro de la iglesia. Este es el carácter de hombres que están dentro de la iglesia, que tienen apariencia de piedad, pero ¿qué es lo que buscan? Su propio beneficio, manipulando las almas. Ay, Dios mío, manipulando las ovejas que no nos pertenecen a los hombres. Las ovejas son del Señor. Las ovejas son del Señor. Oye, el pastor, ¿acaso no es Jehová? ¿No dice el Salmo 23 que Jehová es el pastor? Nosotros que somos siervos, somos personas que estamos sirviendo al reino de Dios y que tenemos que hacerlo con responsabilidad, y por eso hay que crecer en el carácter de Cristo. ¿Para que qué? Para que cuando nosotros hablemos, ustedes puedan sentir y que arda el corazón de ustedes al escuchar la misma voz de Jesús hablándoles. Yo les ruego a ustedes, amados, no vean el vaso de barro, traten de oír al Espíritu Santo, y cuando tu corazón arda, tú tienes que decir: ciertamente estas son palabras del Señor, son palabras. Yo no quiero que mi alma brinque, yo quiero que mi corazón arda del fuego al oír la palabra del Señor, querido hermano. Eso es lo que yo quiero. Dentro de la iglesia. Perdóneme, me voy a extender un poquito, pero perdóneme. Cuando tú escuchas los pleitos en las denominaciones, en las fraternidades, cuando tú ves la política en las fraternidades, estoy hablando en la iglesia cristiana, en los evangélicos, las fraternidades peleándose unas con otras, los grupos de pastores unos con otros. La política entró a la iglesia, ¿para qué? Para dividir, para dañar. Cuando tú escuchas las emisoras cristianas y escuchas a alguien decir: Julana, X emisora, la número 1. ¿De qué le habla eso? Orgullo, el sistema del mundo. El mundo puede hablar así, pero ¿por qué la iglesia? ¿Por qué una emisora cristiana pensando que es la número 1? ¿Y qué? ¿La otra qué es? ¿Por qué no dice nosotros, la emisora tal, propagando el evangelio de Cristo? Es lo que está pasando en la iglesia, querido. Ambición, manipulando las ovejas para sacarle la lana, para quitarles el dinero. Hombres manipulando los diezmos de la gente para comprar sus Rolex con el diezmo de la gente. Aquello que se suponía que era para un uso honroso, lo hemos convertido en un uso asqueroso, deshonroso. Judas capítulo 1, versos 17 al 21. Judas 1, 17 al 21. Rapidito, por favor, queridos. Pero vosotros, escucha iglesia, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Siga. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Siga. Estos son los que causan divisiones. Causan divisiones, están dentro de la iglesia. Causan divisiones los sensuales que no tienen el Espíritu, o que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, oiga, escucha iglesia, escucha, esto es para ustedes, para mí, es para nosotros. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Siga, por favor, siento la presencia de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Oye, iglesia, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y termino con 1 Corintios 4:2. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los oikonomos, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Cada uno
de nosotros, queridos, seamos hallados fieles delante del Señor. Hermano mío, tú que has llegado hasta aquí, yo pido a Dios que te bendiga, que a través de la palabra que ha sido expuesta en el temor y temblor delante del Señor, que pueda aportar a tu vida espiritual, que Dios te haga crecer y avanzar en la vida del reino de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo el Señor. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre